Entonces, ¿cómo hacemos el montaje de los dientes? Lo primero es que el modelo ya está con las líneas. Ustedes, para poder haber hecho el rodete, tienen que haber hecho las líneas. ¿Se acuerdan tanto hemos molestado las actividades anteriores de la práctica con las líneas? Pues esta vez esas líneas las vamos a trasladar a los rodetes. Y las tenemos que trasladar con la placa base que oculta las líneas, más aún con el rodete que está encima de la placa base. Y la única forma es utilizando todas las marcas que hemos hecho con el software. Y por consiguiente, esas líneas que ya las conocen se trasladan al rodete para que puedan ser utilizadas y colocar los dientes. A cada diente que viene en esta condición se le hace un huequito en la parte posterior, de esta forma. Ayer tuve un tremendo malestar en la clínica con una alumna que es de cuarto año. Cuarto año ya es una tía de cuarto año para terminar. Y la veía que estaba trabajando en el norte de nada, motor, y con una piedra montada. Una sola piedra montada. Y estaba haciendo una corona provisional de ¿se imaginan lo que es darle desgaste, forma, tamaño, rebasado, con una sola presa, con una piedra montada para eso? Presa subcónica. Tengo doctor precio que saca las presas de alta velocidad. ¿Tú sabes que estas presas son para alta velocidad? ¿O las puedes utilizar en el micromotor? Eso me preguntan, ¿no? Bueno, doctor, yo las puedo utilizar ni sí ni no. Pero no tiene siquiera una presa de baja velocidad que se puede utilizar. Tengo mi contrario. Me saca el contrario y me vuelve a dar las presas de alta velocidad. ¿Tú podrías poner esas presas de alta de baja? ¿Vale? Ahí vamos a intentar si podemos utilizarla con el motor una vez. Bueno, ¿sabes la diferencia entre una fresa para que el motor se diferencia de un contrario? Tenía que estar explicando eso. Estamos hablando de un alumno de cuarto año que ya debería de conocer toda la parafernalia de los tipos de presas que tenemos que utilizar para cada uno de los equipos. Y no lo sabía. Y con eso quería hacer todo el trabajo. Ya se imaginan la tarde tan linda que estuve trabajando solamente con una presa verde de contraángulo y con una piedra montada de motor, ¿no? Para poder hacer completamente un provisional en acrílico directo en la boca del paciente. O sea, así no se puede trabajar. Así no se puede hacer. Hasta los jardineros tienen distintos tipos de láminas. Los mecánicos, imagínense, ¿para qué voy con eso? Aquí tenemos una presa de cono invertido para motor de banco o para contraángulo, perdón, para micromotor, que le vamos a hacer un hueco. A pesar de que ya todos los dientes traen un esbozo de este hueco, se lo tenemos que hacer porque de esta manera nosotros vamos a poder retener por macro retención este diente. A pesar de eso, lo que va a entrar debajo de él es acrílico y se va a producir un proceso de vulcanización. Este huequito, así, con invertido, se llama cámara diatórica y todos los dientes deben de tener cámara diatórica, porque si no fácilmente se desprenden. Así hay una correcta vulcanización. Entonces, comenzamos con el pelado. Se le tiene que hacer un nicho a cada uno de los dientes. Se comienza con el incisivo central superior. Este diente, a la hora que se coloca, tiene que estar colocado en la línea media, ubicado con el borde necesario en contacto, en la cual debe tener una angulación de 15 grados, su inclinación acorde con el rodete que he establecido, en la que el tercio cervical va a estar a la altura de la línea de la sonrisa. Vean la importancia de las líneas, ¿no? Línea media, línea de la sonrisa. Y estamos colocando, siguiendo la curvatura externa de lo que correspondería a lo que es el contorno de nuestro rodete. Ustedes ya saben que el rodete es de función y contorno. Una vez que está colocado el diente, para eso tenemos que en el nicho, ahí se conoce como nicho, se le coloca una bolita de cera amarilla o quizás de la misma cera roja de la tableta, que es más blanda, que nos permite movilizar con facilidad al diente y ubicarlo en su posición. Una vez realizado eso, se fija al diente, se le coloca cera rosada para que el diente no se esté moviendo. Y se hace el segundo nicho, que debería ser el nicho para el incisivo lateral. Al costado ya está fijado, se hace el siguiente nicho, ya está fijado, lo necesario, y se coloca en el nicho siguiente el incisivo lateral. ¿Qué características debe tener el incisivo lateral? Debe estar levantado 1 milímetro con respecto a la
platina debe estar ligeramente inclinado hacia distal, debe haber un contacto dentario del punto de contacto y, ojo, la parte cervical debe estar por debajo de la parte cervical del incisivo central superior. Cambio, es prácticamente el único diente como si estuviera al aire. Una vez colocado en esta correcta posición, se fija y se sella y ahí se está viendo cómo se coloca. Tiene que tener una ligera inclinación. El cenit del diente, ¿saben lo que es el cenit, no? Va hacia distal. Tiene que ir siempre hacia distal. Tiene la separación adecuada, acorde con esto. Eso le da naturalidad. Si no hacen eso, lo ponen en contacto y está acorde con el incisivo central, van a aparecer dos dientes en conjunto. Están haciendo ahí un choque, ¿no? Todos iguales, no puede ser así. Una vez realizado eso, pasamos al canino. Se hace el lecho para el canino. Y recuerden que el canino es un diente que tiene injerencia en el sector anterior y posterior. La mitad del diente es para el sector anterior y la mitad del diente es para el sector posterior. Como yo lo llamo, es un diente de intercambio. ¿Qué tenemos que hacer? Después del nicho, la bolita de cera, colocar el diente y comenzar a jugar con la posición. El contacto del borde incisal con la platina, con respecto a la línea vertical, tiene que ser inclinada cervicalmente 10 grados hacia distal. Pero no solamente es inclinarlo, sino es inclinarlo y torcerlo, para que solamente se pueda apreciar la mitad del diente. La parte cervical y media sobresale 0.5 de la parte más externa del rodete. O sea, del rodete tiene que estar ligeramente salido. El central y el lateral no, están a la altura, ¿correcto? Del nicho que hemos hecho. En este caso, la parte cervical tiene que estar ligeramente salida. De tal forma que la mitad del diente se vea desde adelante y la otra mitad de la cara bucal del diente, del canino, sea parte del sector posterior. Es un diente de interacción anterior-posterior. Y de esta forma vamos colocando los dientes. Hacemos un cuadrante primero y luego otro cuadrante. No les recomiendo hacer diente por diente porque se pueden desubicar fácilmente. O sea, comenzar los dos incisos centrales, los dos laterales y luego los dos caninos. No, hacemos todo un cuadrante primero. Un central, un lateral y un canino y después hacemos el otro lado. Y si tenemos que hacer alguna modificación propia que el paciente nos lo diga, un diastema, una giroversión, algo, se lo podemos hacer. Ojo. Y prácticamente tendríamos los tres dientes colocados por cuadrante. Luego se hace los otros cuadrantes y se tiene un cuadrante colocado para seguir otro cuadrante. Se comienza con unos cuadrantes y se pasa a otro cuadrante. Muy importante esto, los puntos de contacto. Vean cómo va el punto de contacto. Entre incisivos centrales es el punto más bajo. Entre incisivo central y lateral sube un poquito. Y entre lateral y canino sube un poquito más y nos crea un punto de contacto ascendente hacia distal, tanto en un lado como en el otro lado. Acá tienen ustedes la línea C, que tiene que estar en íntima relación con el canino para que pueda alinearse con los dientes posteriores. Se prueba en la boca del paciente y tiene que estar acorde con las líneas que hemos mencionado. Línea media, línea canina, línea de la sonrisa. Vean ustedes, cumplen los objetivos que estamos queriendo hacer. Esta parte no la van a hacer ustedes en laboratorio porque no tenemos paciente. ¿Correcto? Ahí lo tienen. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la porción divina, también sucede algo similar. Vean lo tienen. O sea, la misma porción, es una regla de porción divina que se utiliza mucho en ortodoncia, nos permite establecer el 1 al 0.6, que vendría a ser la relación de proporción divina entre las dos medidas que se hacen en lo que es la proporción áurea divina, ¿no? 1.618 versus 1 o 1 versus 1.618 versus 1 de lateral con el canino. O en este caso central completo con lateral y en este caso central lateral completo con la mitad del canino. Y eso también se proyecta hacia el premolar. La mitad del canino vendría a ser el 1.618 y el primer premolar sería el 1. ¿Para qué? Pensemos que hasta el primer premolar podemos aplicar esto de la proporción divina. Pero eso está más dirigido hacia un paciente de
tipo dólico-céfalo, ¿no? Porque la proporción divina no va para todos, no va para un braquio, no va para un meso, va para un dólico, no para un meso. Acá tenemos ustedes la relación de 1 con 1.618, que es vertical, horizontal. También. Los senos, vean ustedes el diámetro vertical de cada uno de los dientes, siempre los senos son distalizados, siempre, y eso le da naturalidad. Vean cómo podemos establecer esa naturalidad de la misma forma como se obtiene en los dientes naturales. Y luego aquí tenemos a todos los dientes. Acá que tenemos la línea A, la línea B. Vean ustedes la línea B, ¿se acuerdan? La línea B, por pregunta de examen, la línea C nos formaban la ubicación del canino. Ahí está. O sea, no es algo que nos ocurra, sino que en la práctica se da. El sector anterior superior completo, acorde con todo lo que acabamos de mencionar, verificamos todas las posiciones de los dientes. Toda esta cera que nos sobra, acuérdense que los grosor de la cera hemos dicho 5 centímetros para adelante y 10 para atrás, vamos a estar con esas dos medidas. ¿Recuerdan? Ya le dije a los profesores que vamos a trabajar con esas dos medidas nada más. O sea, no va a ser degradé. Lo mejor es degradé. Igual le va a salir ancho el rodete. Entonces, en el paciente, esto estorba cuando se hacen las pruebas fonéticas. Entonces, eso hay que retirarlo en la prueba. Me refiero a toda esta cera que está detrás. Hacer caracterizaciones. Vean ustedes la ubicación de lo que es la encía marginal, encía libre, encía papilar, encía adherida. Cuestiones que tienen que ver con periodoncia, ¿no? Le damos esa naturalidad, ese puntillado típico de cáscara de naranja. Podemos darlo con una presa, podemos darlo con un explorador, no hacerlo con un profundo, que sean difíciles de limpiar, porque todo esto está en cera. Y eso puede ser modificado. Y el uso de la cera rosada nos puede hacer cambiar la forma del diente también. Eso es lo que se conoce como estética rosada, que es la influencia de la encía rosada, del color rosado, en la posición de los dientes. Y vean ustedes, por ejemplo, para que lo veamos, se pueden hacer modificaciones que nos pueden dar cambios de altura, cambios de ancho, inclusive podemos hacer de aplicaciones de tinciones a nivel cervical, etc. De ahí pasamos a los anteroinferiores. Acá ya tengo que comenzar a hablar sobre los dientes posteriores. ¿Por qué? Porque existe un protocolo para un esquema y un protocolo para otro esquema. ¿Cuáles son los esquemas que se manejan regularmente? Los que van a trabajar ustedes son el esquema monoplano. Significa caras oclusales planas, ¿ok? Por consiguiente, ese esquema con colocación de dientes monoplanos exige que los dientes sean colocados de esta forma. Primero, los dientes anterosuperiores, luego los dientes anteroinferiores, posteriormente los dientes posteroinferiores y al final los dientes posterosuperiores. Esto puede ser alterado según los autores. Algunos opinan que primero debe ser los posterosuperiores y luego los posteriores. Pero prácticamente, como la reabsorción en el caso del maxilar inferior es mayor, es preferible trabajar con la línea inferior de ubicación de los dientes antes que con la superior. Y después irlos equiparando para poder establecer un correcto interfase de tipo lateral, ¿no? Lo que vendría a ser un overjet lateral. En el caso de los dientes poliplanos, o sea que tienen cúspide, varía completamente. Primero, nuevamente los anterosuperiores, luego los posterosuperiores, luego los posteriores y al final los anteroinferiores. Vean, cambian completamente, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué es? Porque se tiene que trabajar un esquema de intercuspidación maxilomandibular adecuada, en la cual debemos establecer normas oclusales de interrelación bilateral balanceada, como ya mencionaba. O sea, tenemos que ir viendo que la oclusión posterior se dé adecuadamente porque hay cúspides. Cuando no hay cúspides es mucho más sencillo. Ese es el que vamos a hacer nosotros, el más sencillo. Entonces pasemos ahora a los anteroinferiores. El protocolo es el mismo. Comenzamos con el
incisivo central inferior. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? El nicho. Después del nicho hay que colocar el diente con su bolita de cera. Después de colocar el diente, darle la inclinación adecuada. ¿Cuál es la forma que tiene aquí? Ya está colocado el diente en su nicho. Ahí está el nicho. Y ahí pasamos a colocar el diente y tiene que tener estos 2 tercios libres, su tercio junto de forma vertical con la parte cervical ligeramente inclinada hacia el distal. No debe ser tan recto, de tal forma que me dé un punto de contacto con el diente del otro cuadrante bastante alto. Luego de haber hecho eso, pasamos a sellarlo y hacemos el nicho del incisivo lateral. El incisivo lateral debe de parecer más grande, ligeramente más grande. ¿Cómo logramos eso? Ubicándolo en su posición y vamos a ver que la parte cervical va a ser más baja, ligeramente más baja. Va a tener una ligera inclinación recta, el punto de contacto también va hacia abajo, pero los 3 tercios van a estar libres y de esa forma se le da ese aspecto de mayor tamaño. Y luego pasamos al canino. Con el canino dejamos el lecho, una vez tirado el lecho se coloca el diente y sucede algo similar al canino superior. Debe ser mitad para el sector anterior, mitad para el sector posterior. Pero en este caso, la inclinación es también de la parte cervical hacia el distal, unos 10 grados. 2 tercios están metidos, 0.5, vean ustedes, con respecto a la parte más vestibular del rodete, y el tercio cervical salido, ligeramente. Eso le da naturalidad. Si no hacemos esto, el diente va a parecer que fuera recto. Y los puntos, vean cómo van de la parte más alta hacia abajo, van cayendo, ¿no? Y de esta forma tenemos ya colocado nuestro cuadrante. Esto tiene que ir acorde también con los dientes anterosuperiores. ¿Qué hacemos con los dientes anterosuperiores? Tenemos que ver un aspecto. Acá hay overbite y overjet. En el caso de los monoplanos, que el orden es anterosuperior, anteroinferior, no debe haber overbite. No debe haber overbite. Si no hay overbite, por ende, ¿puede haber overjet? Sí puede haber overjet. Eso nos interesa ya ver en la interrelación de ambos. Ver que todos ellos estén conectados. Y se termina el otro cuadrante y ya prácticamente tendríamos los 4 cuadrantes listos acorde con lo que hemos dicho. Ahora, este aspecto de no haber overbite crea una cierta antiestética que a los pacientes no les gusta. Hay formas de corregir eso. Hay una forma de corregir eso. Recordemos que la mandíbula no corre en el sentido horizontal, sino va hacia adelante y hacia abajo, producto de la vía condylada. Entonces podemos basarnos en base a ese principio fisiológico y hacer lo que nos dicen algunos autores como este. Crear el overbite, ¿correcto? Perdón, el overjet más no el overbite, ¿correcto? Y eso nos va a dar un overbite 0 y un overjet de 2 milímetros. Pero si yo lo pongo en el paciente, voy a notar esa antiestética que estamos mencionando, ¿no? Producto del contacto posterior, se va a ver en el sector anterior como si fuera un poquito feo. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Igual que los dientes naturales. Si el diente natural tiene overbite, simulemos ese overbite. ¿Cómo hacemos? Haciendo un pequeño desgaste en el borde incisal inferior, creando una angulación de 15 grados con respecto al plano cruzal, de esa manera. Y al hacer eso, va a dar la impresión de que tenemos overbite. No existe overbite. Estamos engañando a la vista de que va a haber esos dientes. Y de esta forma, podemos hacer que el paciente proyecte los dientes y los dientes, en vez de ir de frente y choquen, como sería en un overbite real, vayan así y deslicen hacia abajo sin contactarse. O sea, deslizando ligeramente, ¿no? Y al hacer eso, estamos creando visualmente un falso overbite. Esto es lo que se ve regularmente. Vean, no es estético, porque hay espacios. Y lo que tenemos que hacer para que esto funcione, aparte de lo que ya hemos mencionado,
tenemos que hacer pruebas fonéticas. Entonces, ahí al paciente le vamos a hacer esta prueba de decir algunas letras. Como por ejemplo, el sonido de la letra F y de la B. Ferrocarril es una buena palabra en la cual tenemos lo que se conoce como sonidos dentilabiales. Este sonido dentilabial hace de que nosotros podamos ver una correcta relación del borde incisal con respecto al bermellón del labio antagonista y ver si el paciente, normalmente lo que les voy a decir, se le escapa o no se le escapa el aire. Muy gracioso. Entonces, esa palabra ferrocarril podría ser ferrocarril, o sea, como que no logra retener el aire. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con respecto a la posición dentilabial. Por esa razón son las pruebas de tipo fonética. La letra B me permite establecer una relación distinta, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué palabras utilizaríamos para B? Votación. Acá muy centrado, muy corto, ¿no? Baboso. Podemos utilizar números. 69, por ejemplo. 68, 67, 66, 65. Víbora. Todas estas palabras que estamos diciendo de los números nos hacen ver esta relación con respecto a la colocación con la letra B, para ver si el paciente no se le escapa también el aire de esa forma y podamos tener un buen contacto. La letra S y la Z son importantes también. Recordemos que nosotros pronunciamos mal la Z. Quien la pronuncia bien son los españoles, porque ese es el correcto pronunciar de la Z. Para nosotros la Z prácticamente es una S. A ver, digan zapato. Zapato. O sea, si alguien que los escucha quiere escribirlo, ¿usted lo escribiría? Con eso. Pero si dice zapato, zapato, ¿te das cuenta? Es distinto. Eso nos indica claramente el sonido de otra letra, que es la Z. ¿Ok? Entonces, tratemos de hacer que el paciente tenga esa pronunciación con la letra Z. Eso nos da ciertas sibilancias, ¿no? Los dientes anteriores y posteriores no deben tocarse cuando se producen estas letras, por ejemplo, ¿no? Deben estar separados. Mi nombre es Sergio. Están separados. No llegan a contactarse. No se debe percibir pérdida de aire. Y eso, para la solución de todas estas letras, podemos utilizar palabras como Mississippi, con pronunciamiento de tipo anglosajón, y o contar del 60 al 70, 61, 62, 63. ¿Qué cosa significa anglosajón? La pronunciación anglosajona es como pronuncian los ingleses, ¿ya? Los del norte, no como pronuncian los americanos. El americano tiene una pronunciación ya del inglés americanizado, es mucho más de jerga, que le cambia el sentido de la palabra. Por ejemplo, Mississippi es americano, un río de Estados Unidos. Entonces, si yo quisiera decir la palabra Mississippi, es muy corta, porque así la pronuncian los americanos, Mississippi, o sea, estuviera cerrada. En cambio, ¿cómo la pronuncia un inglés? La arrastra. Mississippi. Mississippi, así la arrastrada. Es distinto a Mississippi, que parece que estuviera cerrada. ¿Se entendió la diferencia? Ok. No me va a ver con esas palabras porque son americanizadas o son dentro del idioma y el paciente no las puede reproducir adecuadamente. Utilizo los números. 60, 61, 62, 63, que es mucho más práctico. Algo también que es importante y ya podemos utilizar una tercera letra, una otra letra que es la letra M, que decimos
paciente que nos diga la letra M. Eso es más importante para el sector posterior, para poder establecer el espacio libre. ¿Cómo se pronuncia esa letra? Le decimos al paciente que diga la letra M, lento y continuo. O sea, M, 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 M. Díganme qué cosa hemos hecho. Los lados, ¿correcto? Los lados. ¿Okay? Entonces, eso me permite tener golpes de luz dentro de la boca. M, 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 M. Y me permite visualizar la relación posterior más que la anterior, para saber si el espacio libre es el adecuado. ¿Qué pasaría si yo digo ¿qué está pasando ahí? No hay espacio libre. ¿Se dan cuenta? Y al no haber espacio libre, tengo contacto con los poderes del sector posterior. Cuando estamos por la hora, Sí, 10 minutos. ¿Cuánto pasa? 7:50. 7:50. Bien, perfecto. Entonces vamos a